Hola, un saludo grande y fraternal a todos los estudiantes de esta materia, Fundamentos de la Psicología. Les habla la licenciada Jessica. Continuamos desarrollando temas, o más bien estudiando en las escuelas psicológicas al respecto de lo que es la fundación de la psicología. Y bueno, la escuela que nos toca ver ahora es la Gestalt. También se la conoce como una corriente psicológica dependiendo el autor que la defina. Pero antes de adentrarnos al estudio de esta escuela, me gustaría que puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Qué imagen pueden ver en la diapositiva? En la imagen que ustedes ven en estos momentos que estén frente de ustedes. Voy a darles unos segundos para que puedan responderse a sí mismos. Tal vez algunos vieron un árbol, ¿sí? O tal vez algunos vieron dos rostros de perfil. ¿Lo pueden notar? Como ven, esto es un efecto óptico. Es decir, que la mente ha realizado un proceso perceptivo. Más adelante vamos a ver cómo se realiza o de qué trata este proceso perceptivo y cómo la mente lo ejecuta. Es decir, que si percibimos que una cosa puede ser, ¿para qué pensar que tal vez no lo sea? Ante múltiples estímulos que nos rodean, el cerebro hace una labor de síntesis y de organización, dando sentido a nuestro mundo. Y cuando vemos estas imágenes, o esta imagen, podemos observar tal vez rayas, podemos observar manchas, hoyos, manchas negras, etc., ¿no? Pero nuestro cerebro no duda de ver un árbol. Lo que hemos hecho ha sido que estructurar sensaciones visuales elementales en forma de algo concreto, de algo con sentido. A este proceso se le llama organización. Y lo vamos a estudiar más adelante. Pero antes es fundamental mencionar al fundador de esta escuela, Max Wertheimer. Esta corriente psicológica surgió en Alemania a principios del siglo XX y él es el que la fundó y desarrolló la teoría del fenómeno pi. El término Gestalt proviene del alemán. No tiene una traducción única, aunque se lo entiende generalmente como forma. También la Gestalt podría traducirse como figura, configuración e incluso estructura, etc. La frase "el todo es más que la suma de sus partes" refleja la esencia del término y el principio sobre el que gira la psicología gestáltica. Esta escuela establecía la globalidad del fenómeno psicológico, es decir, estudia una totalidad. Cuando hablamos de globalidad debemos entenderlo así, rechazando la descomposición de elementos simples, como tal vez lo hacía en un principio el estructuralismo, defendiendo que el todo es una experiencia cualitativamente diferente de la suma de sus partes y reclamando que la experiencia fuera descrita tal como se la presenta y no analizarla, puesto que el todo dispone de sus propias leyes. Este es el principio de la Gestalt, es decir, que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma y configuración, no así como la suma de sus partes.
Es decir, que la Gestalt basa su estudio en el todo y no en cada una de sus partes. Este planteamiento se ilustra con el axioma "el todo es más que la suma de sus partes", con el cual se ha identificado la mayor frecuencia de esta escuela. Entonces, para que podamos entender un poquito más, si yo dibujo esta figura, ¿qué es lo que ustedes ven? Lo primero que pueden percibir. Muchos dirán, este es un cuadrado, y en realidad es así, ¿no? Sin embargo, tal vez para un estructuralista de la escuela que ya habíamos avanzado en esta semana, pues para uno de ellos podría decirse que estas son 4 líneas. 2 verticales y 2 horizontales, etc., ¿no? Pero para la Gestalt es como nosotros lo percibimos, un cuadrado, porque estudia un todo, es decir, que las imágenes, como ya les había dicho, deben de ser percibidas en su totalidad, ¿no? Y bueno, no como la suma de sus partes. Además que cada experiencia debería de ser descrita tal como se la presenta y no analizarla como lo hacían los estructuralistas. El objeto de estudio de la Gestalt es la conciencia y no así el inconsciente, como ya habíamos visto en el psicoanálisis, ¿no? Esa es la diferencia entre estas dos escuelas. Los gestaltistas reconocían la importancia de la conciencia, se opusieron a considerarla como un conjunto de piezas sueltas, mantenían que el todo es más que la suma de sus partes y un punto de vista que tuvo este punto de vista que tuvo un especial efecto en el estudio de la percepción, y continúo insistiendo en este axioma. Para la Gestalt, el individuo debe de darse cuenta de sus propios comportamientos o también ser consciente de sus comportamientos. Es algo que nosotros también buscamos, ¿no? Cuando conocemos a una persona que tal vez sabemos que está equivocado o está errando, entonces buscamos que esta persona pueda ser consciente de sus actos, ¿no? Además, este individuo debería de clarificar sus pensamientos y dar una respuesta eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que tal vez una persona que está involucrada con el alcoholismo, que ya se ha convertido en un problema muy difícil, si esta persona tan solo pudiera darse cuenta y hacerse consciente de sus comportamientos, que se está dañando a él mismo y a las personas que lo rodean, de esa forma va a poder clarificar sus pensamientos y además de eso, a sí mismo se va a dar una respuesta eficaz. Cuando hablo de dar una respuesta eficaz, entonces esta persona que está sumida en el alcoholismo podrá decir, a partir de reconocer sus comportamientos, de ser consciente de ellos, de clarificar su mente, podrá decirse a sí mismo que pues necesita una ayuda, ¿no? Y la busca además, ¿no? Entonces a eso me refiero con dar una respuesta eficaz. En este sentido, la Gestalt se dedicó al estudio de la percepción, que son los canales sensoriales. Los voy a señalar acá. En este caso es la percepción visual, pero no solamente se dedicó al estudio de la percepción visual, sino también al de la memoria, como los pensamientos, la inteligencia, resolución de problemas, etc. Entonces, como en un principio hablábamos de que la mente realiza un proceso perceptivo, ¿cómo es esto realmente? Acá lo vamos a tratar de aclarar, es decir, que la mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella
a través de los canales sensoriales, que en este caso es la percepción, ya sea visual o de la memoria, etc. Vamos a ver también cómo es que, en primer lugar, vamos a mencionar de qué trata estas leyes. La forma en que nosotros hemos percibido la figura del árbol tiene que ver mucho con configurar estas imágenes a través de estas leyes. Entonces vamos a verlas a continuación. Los psicólogos de la Gestalt pues realizaron numerosos experimentos en el campo de la percepción visual y auditiva, como ya se los había mencionado, y pusieron de manifiesto las leyes de la Gestalt, que son las que vamos a analizar a continuación. Pero antes vamos a decir que las leyes nos permiten percibir un mundo de configuraciones complejas sin que tengamos que analizar ni tomar conciencia de sus partes, haciendo énfasis en que todo lo que percibimos es el resultado de procesos organizadores, en donde la realidad que nos rodea no es absolutamente determinante. Se trata de una infinidad de realidades alternativas, alteradas controladamente por los principios organizadores de nuestra conciencia. Además, estas leyes explican cómo el cerebro humano percibe y organiza los objetos conocidos en la vida diaria. Vamos entonces a analizar algunas de estas leyes. La primera ley que vamos a ver es esta, la ley de figura y fondo. Se trata de un proceso perceptivo que remite a un mecanismo básico según el cual tendemos, o sea, es decir, que hay una tendencia a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos. Esto es la figura, destacándolas dentro de los objetos que los mueve, que es y que eso sería el fondo. Vamos a ver para entender esta figura, la siguiente figura. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué es lo primero que perciben? ¿Ya se han respondido a sí mismos qué es lo que perciben? Bueno, esta imagen se la denomina la copa de Rubin. Está elaborada por un psicólogo danés que se llamaba Edgar Rubin, uno de los que comenzó a estudiar el fenómeno con su famosa copa de Rubin, así se la llama. La distinción de lo que en una imagen es figura y lo que es fondo fue de gran importancia para el estudio de la percepción en la Gestalt. La imagen puede interpretarse como dos rostros en negro mirándose o una copa blanca sobre un fondo negro. ¿Lo han podido percibir así? Es decir, que focalizamos nuestra atención sobre un objeto determinado o grupo de objetos, que esto es la figura, desencadenándolas dentro de un objeto que los mueve, que es el fondo. Con todo, esta ley de figura y fondo nos enseña eso, ¿no? Es destacar algo. Por ejemplo, las personas que han podido ver esta copa, en primera instancia, los que han percibido la copa en primer lugar, pues en realidad la copa ha sido su figura y lo que ha destacado a su vista, y los rostros que están de perfil pues llegaron a ser su fondo, ¿no? Entonces algunos pudieron ver, no lo sé, tal vez los rostros que para ellos fueron la figura y el fondo fue la copa de Rubin, ¿no?
Vamos a analizar otra imagen para ilustrar esta ley de figura y fondo. Como les decía, este es un ejemplo también de figura y fondo. Lo encontramos en el llamado cubo de Necker. Antes de explicarles, respóndanse a sí mismos, por favor, ¿dónde está adherido el cuadrito rojo? ¿En la cara frontal del cubo o en la posterior? ¿Ya lo han podido ver? Seguro que sí. Como les estaba explicando, aquí puede verse el cubo desde dos perspectivas diferentes. Si se han respondido que tal vez está en la cara frontal o algunos han dicho al fondo, es correcto. Es dependiendo la percepción que cada uno ha tenido. Vamos a ver otra ley de la Gestalt. Se llama la ley de cierre. Si pueden ver en la imagen, tal vez lo primero que hayan percibido muchos haya sido un foco, ¿no? Es decir, que esta ley hace que la mente añada los elementos faltantes para completar una figura. De eso se trata la ley de cierre. La misma imagen que les había presentado dibujando el cuadrado, también a esa imagen se le llama la ley de cierre. Por último, vamos a ver la ley de continuidad. Se trata de que la mente continúa un patrón aún después de que el mismo desaparezca. ¿Qué les pareció todas estas leyes? Las pueden ver en el internet, en Google, y las pueden investigar, hay muchísimas de ellas. Por hoy solamente vamos a ver estas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, y antes de despedirme te dejo con la última imagen que la tienes a la derecha de la pantalla, para que tú puedas decirme el día sábado qué es lo primero que percibieron cada uno de ustedes, qué imagen pudieron ver en primer lugar, y después, si lo van a ir analizando, me dicen qué otras imágenes más pueden verlas. Muchas gracias.